Muy buenas, pues aquí estamos otra tarde más aprendiendo de la historia social de las lenguas de la península ibérica. Hoy vamos a viajar a un lugar muy bonito, a Asturias, y vamos a entrevistar a un autor que, bueno, yo diría que tiene espíritu renacentista porque hace de todo. Ha escrito artículos sobre la situación actual del asturiano, sobre la situación en la Edad Media, ha editado libros asturianos, escribe novelas también en asturiano, en fin, hace de todo. También es el autor de este libro, La formación histórica de la lengua asturiana. Yo me lo estoy leyendo ahora y me está gustando mucho. Está en asturiano, pero también hay una versión en castellano para quien no se atreva, aunque yo recomiendo que, aunque cueste un poquito, se lea en asturiano y así se consigue un sabor de esta lengua tan bonita. Muy buenas tardes, Xulo Viejo. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por aceptar la invitación, es un placer. Igualmente. Bueno, vamos a empezar hablando del asturiano, que como te puedes imaginar, fuera de España e incluso en España, es una lengua mucho más desconocida que otras de las que estamos hablando aquí, ¿no? Cuéntanos cuál es la situación actual del asturiano, por favor. Bueno, el asturiano ahora mismo, en el plano político-administrativo, es una lengua que tiene reconocimiento administrativo a través del Estatuto de Autonomía Asturiano y de una ley del año 98 que lo desarrolla. Sin embargo, bueno, su peculiaridad en el contexto de las lenguas españolas es que no tiene estatus de oficialidad, es decir, goza de una cierta protección como patrimonio lingüístico, se promueve su escolarización, su difusión a través de los medios de comunicación, pero no accede a todos esos beneficios, a toda esa cobertura legal que te otorga el precepto constitucional de la oficialidad. Bueno, eso da pie a una serie de tensiones, de incoherencias, de pasos en falso. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Ahora mismo se está planteando una nueva reforma del Estatuto de Autonomía que contemplaría específicamente, estaría orientada esa reforma precisamente a la declaración de oficialidad Ujú. y, por tanto, redimensionar todo lo que son las políticas lingüísticas en Asturias. Eso en el plano, vamos a decir, formal o político. En el plano social, bueno, va por supuesto de la mano del propio debate público sobre la lengua, pero en principio el asturiano, como muchas lenguas minoritarias europeas, tiene un proceso de retroceso muy acusado desde mediados del siglo XX, a resultas de los procesos de urbanización, de desplazamiento a las ciudades. Y ahora mismo, bueno, pues está en una situación realmente precaria. Se le vienen reconociendo unos 300.000 hablantes en Asturias, ¿no? Estrictamente en territorio Ujú. asturiano, a través de distintas encuestas sociológicas, pero bueno, seguramente es un dato matizable en el sentido de que muchas de la forma habitual de presencia del asturiano ahora es, y cada vez más además, a través de la hibridación con el castellano. Entonces ahí, bueno, se da una escala de situaciones pues difícil de atrapar en una Ujú. estadística precisa, ¿no? Entiendo. O sea que podríamos decir que el asturiano ahora mismo en el contexto español es especial porque no goza de la oficialidad plena como el gallego, el euskera, el catalán, pero ni mucho menos está en la situación del aragonés. Es una situación muy especial dentro del contexto español. El caso del aragonés sería sin duda el más similar, ¿no? Porque sí tiene un cierto reconocimiento legal, digamos que se sabe que existe, hay un compromiso público por su promoción y defensa, pero bueno, realmente no tiene esa fuerza oficial. También es Claro, verdad que frente al entiendo. aragonés tiene más hablantes, tiene más... Eso, por ahí va yo, efectivamente, que es un poco la situación un poco mejor que la del aragonés, sí. Ujú. Vale, el asturiano no solo se habla en Asturias, ¿no? De hecho, también podríamos hablar del nombre de la lengua. ¿Dónde más podíamos oír asturiano? Bueno, el espacio geolingüístico, ¿no?, que cubre el asturiano sería, según él, está establecido ya por Ramón Menéndez Pidal hace un siglo. Menéndez Pidal lo llamaba leonés precisamente por esto que vamos Ujú. a decir.
viene a cubrir, bueno, en fin, grosso modo, por referirnos a entidades administrativas modernas, Asturias, la mayor parte de Asturias, porque tendríamos que considerar una parte, un extremo occidental al oeste del río Navia, que es ya bueno, de tipología gallega, las provincias de León y Zamora, básicamente hasta el Duero, también con sus propias peculiaridades, ¿no? Por lo menos la parte central de las provincias. Y después cabría considerar como variedad astur-leonesa el mirandés, en En una Portugal. unidad lingüística pequeña en la provincia portuguesa de Trás-os-Montes, ¿no? Por lo tanto, curiosamente, es una lengua pequeña y muy minorizada, pero que se habla en dos estados distintos, ¿no? E incluso con dos usos horarios distintos, como a veces bromeamos, ¿no? No, no es una situación muy habitual. Sí, llevamos poco tiempo hablando y ya han salido dos nombres para la lengua, asturiano, bueno, tres, asturiano, leonés y astur-leonés. ¿Qué diferencias o qué connotaciones tiene cada uno de estos nombres y qué otros nombres hay también para la lengua? Bueno, glotónimos tenemos varios y cada uno responde a distintas circunstancias. Ah, y el mirandés también. Efectivamente, claro, claro. Entonces, bueno, la primera es un poco lo que estamos diciendo, según quien te cuente la historia, ¿no? Desde Asturias, pues focalizamos en el asturiano, desde León, pues se habla más de leonés, que es el término que acuña, como decía antes, Menéndez Pidal. Lo hace yo creo que por un criterio más bien historicista, ¿no? Contemplándolo como la lengua que se forma en el antiguo reino leonés. Y después en Portugal, en la tierra de Miranda, pues se pone el término de mirandés. Después caben híbridos de tipo astur-leonés, por ejemplo, o asturiano-leonés. En el caso concreto de Asturias, a ver, hay todo un debate o por lo menos hubo un debate histórico sobre el uso de los distintos glotónimos y los valores asociados, ¿no? Digamos que debía ser asturiano frente a leonés como lengua territorializada, muy focalizada en la parte asturiana, pues tenía bueno, pocas dudas porque, desde nuestra perspectiva, insisto, ¿no? Porque, bueno, realmente cubría buena parte del territorio asturiano de una manera más o menos homogénea y además se conservaba de una manera, vamos a decir, pura, ¿no? Por lo menos hasta el siglo XX, mientras que en el fenómeno de la presión castellanizante sería algo pues mucho más acusado al sur del territorio. El problema del término asturiano, el problema o la cuestión que se suscitaba en la propia Asturias es que entra en conflicto con otro término, que es el término bable, que es además bueno, es el que se viene filtrando en textos escolares españoles, en fin, un poco el que se conoce fuera, ¿no? Entonces ahí, digamos que es donde tenemos el debate terminológico más problemático. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, el término realmente histórico es asturiano. Desde las primeras referencias metalingüísticas que tenemos en el siglo XVI, nos aparece asturiano, se emplea asturiano de manera absolutamente sistemática hasta la actualidad, e incluso si hacemos alguna pequeña cala para medir el grado de vitalidad del término, es prácticamente excluyente, por ejemplo, en las encuestas que se hacen sobre esta cuestión terminológica en el ALPI, en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Las encuestas que se hacen en los años 30 una de las preguntas en toda la península es ¿cómo llama usted a lo que habla habitualmente? Y en todos los puntos de encuestación asturianos, es claramente, vamos, el único. Es excluyente, no hay otro término posible, ¿no? Este gentilicio generalista como asturiano, por ejemplo, no se da en la zona leonesa, ni mucho menos, ¿no? Donde aparecen términos pues, más locales o incluso términos que entrañan una valoración despectiva. Volviendo al territorio asturiano, ¿de dónde nos sale el término bable? Cuando se empiezan a promover los primeros estudios sobre la lengua en Asturias, en el siglo XVIII, dentro del movimiento ilustrado, uno de esos intelectuales, Carlos González de Posada, se refiere en una de sus obras, junto al término asturiano, nos habla de la poesía en bable, donde parece ser, no, poesía
poesía en dialecto asturiano o bable, pero parece ser que el término bable ahí parece que debe entenderse no tanto como una referencia al tipo lingüístico, al idioma, sino al registro estilístico. O sea, una poesía de tipo familiar, en fin, con otras claves, digamos, de proximidad. El caso es que a partir de ese empleo culto de bable, bueno, eso fue un poco lo que prendió en la tradición erudita que sigue en siglos sucesivos, el que se impone, por ejemplo, en la prensa, en los textos educativos, etcétera, e incluso acaba cogiendo una connotación, bueno, un poco entre paternalista y despectiva hacia la lengua, ¿no? Como un marcar distancias, ¿no? hacia la lengua. Y ese matiz, no necesariamente, pero es el que se le da a veces en el uso actual, por ejemplo, en los medios de comunicación. Pero mira, por ejemplo, por dar una referencia alemana en todo este debate, es curioso que en los inicios de la romanística hay un filólogo alemán, Hugo Schuchart, al que le llega la onda de este problema glotológico. Dice, bueno, ¿qué es esto de Bable, no? ¿Cómo hay un romance que llaman Bable? Y entonces, automáticamente, a finales del siglo XIX, se pone en contacto con sus contactos asturianos contemporáneos y concretamente, bueno, pues con un autor que es Braulio Vigón, un filólogo de la época, y le pregunta, pues esto, ¿no? ¿Qué es esto de Bable? Y la respuesta de Braulio Vigón es, Bable no es voz del Bable. Lo usan los eruditos para referirse al asturiano, ¿no? O sea que en esa época realmente no tenía el uso que tiene en la actualidad. Muy bien. Vamos a ir aclarado todo este embrollo terminológico. Vamos a ir de la situación actual hacia la Edad Media, poco a poco. Antes de entrar ya en cosas más técnicas, te quería preguntar un poco sobre tu día a día, porque tú eres hablante de asturiano. Y te quería preguntar, vives en Oviedo, ¿no? Sí. ¿Cómo es hablar asturiano en Oviedo? ¿Tú puedes ir a unos grandes almacenes a hablar en asturiano o hay cierto temor a si la otra persona lo hablará o no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, va un poco por ahí la cosa. A ver, para empezar, si por hablar asturiano entendemos hablar un registro perfectamente codificado, delimitado, en fin, con sus propias referencias normativas, digamos que eso es un acto voluntarista, de militancia. Es decir, si uno va hablando un asturiano impecable, pues ya lo hace con voluntad de marcar territorio, ante lo cual, pues bueno, las reacciones pueden ser de todo tipo, ¿no? Desde admiración o un ciudadano comprometido hasta recibirlo como una provocación, analizarlo en clave ideológica, etcétera. Bueno, pero digamos que no son situaciones comunicativas normales. Es más esa hibridación de la que hablabas antes, ¿no? Claro, lo propio, lo que sí podemos encontrar de manera más o menos natural y frecuente en un entorno urbano, en ciudades como Oviedo, como Gijón, es pues un registro híbrido, con más o menos carga de asturiano, que por otra parte también provoca sus reacciones. Es decir, si uno va a contextos formales, en la administración, en determinado tipo de comercio, con ese amestado que llamamos nosotros, ¿no? Un híbrido, pero con un fuerte carácter asturiano, quizá, bueno, depende un poco de la relación de proximidad que se establezca con el interlocutor, naturalmente, ¿no? Pero bueno, ahí la reacción no va a ser tanto de rechazo como mucho, pues no sé, de burla, de considerar eso, según el interlocutor, insisto, como algo inapropiado a un contexto, vamos a decir, burgués, ¿no? Que sería ese tipo de entorno que te estoy definiendo. Pero bueno, también te cabe desde la reacción, desde la falsa simpatía, por ejemplo, o desde una empatía cierta. A veces el efecto que puedes tener cuando te presentas hablando en un registro marcadamente asturiano es arrastrar a tu interlocutor a que realmente se desinhiba y lo hable, ¿no? Pero digamos que tenemos un elenco de posibilidades situacionales en buena medida imprevisible, ¿no?
Y que requieren cierto compromiso militante, como decías, ¿no? Sí, sí. Sí. Y háblanos un poco más de esas formas híbridas. Las formas híbridas en la lingüística occidental generalmente no están muy bien vistas, ¿no? Imagino que desde la filología hispánica más rancia, ¿no? Pues se puede ver como una especie de español corrupto, y desde las posiciones más puristas de la filología asturiana, pues se puede ver esa hibridación como un primer paso para que se pierda la lengua, ¿no? Bueno, un segundo paso, primero el bilingüismo, luego la hibridación y finalmente se pierde la lengua, ¿no? Entonces, no sé muy bien, bueno, en realidad son dos preguntas en una. Si los filólogos asturianos prestáis atención a estas formas híbridas, si lo estudiáis como en Estados Unidos se estudia el code switching entre latinos, español, inglés, y también un poco el valor social de esta forma híbrida que tiene la lengua, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Bueno, efectivamente, el amestado, el registro híbrido del que estamos hablando es todo un reto desde el punto de vista teórico, porque nos enfrenta a una cuestión radical, que es qué es una lengua Ujú. realmente, ¿no? ¿Por qué tenemos que asumir que una lengua es necesariamente una gramática, un código asociado a un territorio y a una población determinada y no otra forma de articulación del lenguaje en situación, ¿no? Y luego en esa clave ideológica de, bueno, contrastiva, ¿no? Entre asturiano y castellano, pues plantea ese tipo de incomodidad que tú nos acabas de describir muy bien. Desde el punto de vista castellano es una corrupción del castellano, desde el punto de vista del asturiano, lo mismo, ¿no? Es el primer paso de la avanzadilla de la ocupación lingüística castellana. ¿Cómo se aborda? A ver, la lingüística asturiana de los últimos años está muy condicionada por todo el proceso de codificación normativa y de normalización social. Entonces, bueno, digamos que se trata de orillar de vez en cuando el tema, ¿no? Eso no quiere decir que no haya estudios en clave sociolingüística, variacionista, en clave de switch code, como decías antes. Bueno, estudios pues, que yo recuerde de mis compañeros Ramón de Andrés, de Teresa Lorences, de Álvaro Arias, que incluso, bueno, alguna tesis doctoral ya de los años 60. Por ejemplo, la descripción de Josefina Martínez que hace del habla de Oviedo, es una tesis doctoral del año 67 ya. Bueno, ya contemplaba, el propio título es elocuente, es Bable y Castellano en el Concejo de Oviedo, y describía la situación en Oviedo, o sea, por lo tanto en la capital, como de bilingüismo diglósico, ¿no? Había dos lenguas ahí que en principio eran diferenciables, asociadas a distintos entornos comunicativos, pero bueno, en hibridación creciente. Lógicamente, a partir de la expansión del castellano, del centro de las ciudades, de ese ámbito más burgués, hacia los barrios periféricos o todo el entorno rural de la ciudad, donde el componente asturiano era mucho más presente, ¿no? Por tanto, bueno, hay unas líneas de investigación bastante abiertas, aunque bueno, digamos que tendemos más a definir o la tendencia ahora mismo en asturiano es a definir, a delimitar bien el componente asturiano. En cuanto al valor social, mira, te voy a poner una anécdota muy concreta en mis clases para que veas cómo pueda funcionar y el problema teórico que realmente representa. Yo, en mis alumnos de formación de profesorado, sobre todo, los futuros maestros, en la primera clase que les pongo, lo primero que les planteo así a pelo es cuál es su lengua. O sea, ellos con qué lengua se identifican como la lengua familiar propia, castellano o asturiano. Bueno, llevo haciendo este experimento unos 25 años, así que tengo ya una muestra no científica, pero yo creo que suficientemente significativa. La primera respuesta es de 9-1 a favor del castellano. Es decir, ellos te dicen, bueno, el 90%, por tanto, se reconoce como hablante de castellano de manera espontánea y Esto solo en la actualidad, dices.
En los últimos 25 años, sí, sí, porque además es una cosa muy constante y es prácticamente una No, generación. Si no, lo no ha cambiado en estos 25 años eso. No de manera significativa, ¿no? No Va. es curioso, ¿no? Eso de primeras, pero luego... Bueno, eso efectivamente, ¿no? Incluso, si me permites, añadiría que en ese 10% de asturianos que se declaran hablantes de asturiano, es incluso sospechoso, porque ahí hay siempre ese componente militante, ¿no? Bueno, yo por supuesto que hablo asturiano, aunque bueno, habría que verlo luego, ¿no? Bueno, eso en primera instancia. Entonces, la segunda parte del experimento, lo que hago es contrastar textos. Cojo un texto, bueno, coloquial, reconocible en las dos lenguas, no, sin una especial sofisticación. Lo pongo en el estándar castellano, lo pongo en el estándar asturiano y el híbrido, pues más o menos calibrado con arreglo a mi propia intuición de hablante, ¿no? Entonces pregunto, pues, de estos tres códigos que tenéis aquí, ¿cuál es el vuestro? Entonces ahí se invierten completamente los términos. Pasamos a tener un hablante de castellano, un hablante de asturiano de cada 10 y 8 de cada 10, o sea, el 80%, ya se reconocen como hablantes de eso, de esa cosa, ¿no? Llamémoslo como lo queramos llamar. Y entonces vamos a la tercera fase. Analizamos los textos. Y entonces, bueno, lo que descubrimos ahí, de manera bastante inmediata, es que el componente fonético-fonológico, o sea, el que marca mayor diferencia formal, normalmente tiende a castellanizarse, porque es, digamos, lo más visible y por lo tanto lo que se tiende a evitar, donde se tiende a evitar el rasgo asturiano. El aparato morfosintáctico, sin embargo, es fuertemente asturiano, está claramente dominado por el asturiano. Y en cuanto al vocabulario, como también comentabas, pues allá depende un poco del campo semántico. Claro. Si es el entorno más familiar, pues tiene más efecto de arrastre el asturiano, el entorno más terminología referida pues a la tecnología o a conceptos más o menos modernos, ahí es donde predomina el castellano. Bueno, entonces hacemos ese análisis muy somero, no nada para lingüistas, simplemente en términos intuitivos, ¿no? Para cualquier hablante. Y al final les digo, vosotros que en un 80% os reconocéis como hablantes de esto, ¿con qué lo asociáis más? ¿Con el asturiano o con el castellano? Y la respuesta es el asturiano. Por lo tanto, pasamos en media hora, una hora de clase, pasamos de un 90% de hablantes de castellano a un 80% de hablantes de O asturiano. sea, cuando les preguntas con qué lo asociáis más, dicen con el asturiano, pero de primeras habían dicho con el castellano, o sea que tienen un Exactamente. cacao. Sí, y me parece muy, muy interesante, ya digo, tanto como experimento sociológico, para ver, bueno, hasta qué punto el asturiano tiene más o menos vitalidad en la conciencia de la gente, pero sobre todo en términos de teoría lingüística, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿qué es una lengua realmente? O sea, Claro. ¿tenemos derecho a limitar la lengua a ese concepto pues, institucional, lengua, territorio, gente, cultura? ¿O estamos hablando de una modulación del lenguaje pues mucho más compleja, ¿no? Y aparte de ese debate teórico interesantísimo, luego también esta cuestión tiene unos efectos muy prácticos. Cuando se hacen encuestas de hábitos sociolingüísticos, claro, no sé, normalmente suele ser una encuesta rápida y tú mismo en este pequeño experimento has mostrado que depende cómo preguntes, si das tres opciones o dos, ya los resultados cambian radicalmente. Y si tienes tiempo para discutir con el hablante, ver textos, también cambia la respuesta. Entonces, imagino que las estadísticas que haya del número de hablantes, efectivamente habrá que cogerlas un poco con pinzas y analizar muy minuciosamente cuál ha sido la pregunta exacta, si hay una respuesta libre o si había varias, claro. Sí, yo creo que hay que calibrar de manera muy fina, porque luego, bueno, simplemente a partir de esta muestra bruta que te acabo de dar, ¿no? Cabría considerar las variables de competencia y uso. Claro, También, claro. se pueden reconocer perfectamente en ese registro y otra cosa es que lo apliquen, ¿no? Y en clave ideológica, después, claro, hay otra cosa. Cuando se habla, por ejemplo, se trata de analizar el asturiano desde otras realidades sociolingüísticas peninsulares,
donde a veces el hecho lingüístico se correlaciona de una manera muy, muy clara con el elemento identitario, nacionalista, etcétera, ¿no? Pues el catalán es la lengua de Cataluña, el gallego es la lengua de Galicia, etcétera. Eso en Asturias funciona hasta cierto punto. En Asturias no hay, por ejemplo, una tradición nacionalista, ni siquiera regionalista, ¿no? Una especie de nacionalismo más light. No la hay, nunca llegó a cuajar en términos políticos. Y sin embargo hay un sentimiento identitario realmente muy fuerte. Y con mucha tradición. Pero, por ejemplo, en clave lingüística, yo creo que a veces el asturiano no se ve tanto como la lengua, el estandarte de una identidad etnocultural, vamos a decirlo así, sino como una especie de lengua de clase. Es decir, el asturiano es la lengua de la clase obrera asturiana, ¿no? Para decirlo de una manera clara, ¿no? Entonces, claro, ahí entra otra variable ideológica distinta que condiciona la percepción de la lengua y la valoración de cada encuesta. Claro, y volviendo al principio de la entrevista, cuando tú vas a hablar con un desconocido en asturiano, pues sabes que tu interlocutor va a tener en mente esa asociación de asturiano lengua de clase, que la probabilidad de que votes ciertos partidos es mucho mayor que si hablas castellano o no. Todo Efectivamente. eso está en juego, claro. Ujú. Yo si me Vamos a... presento hablando en asturiano en un comercio del centro de Oviedo, seguramente me asignan una expectativa de voto muy determinada, ¿no? ¿Te has atrevido ya, como curiosidad, te has atrevido alguna vez ir a Miranda, a León y hablar en asturiano? Bueno, sí, alguna experiencia tengo, bien es verdad que en contextos a veces más o menos Ah, propicios para ello. Pero mira, contradiciéndome parcialmente con lo que estaba diciendo, a ver, se viene asumiendo que hay una manera asturiana de hablar y que cuando uno sale fuera, pues bueno, ya se encuentra en un espacio lingüístico diferente. Sobre todo porque, a ver, en el marco en el que lo acabas de poner, tampoco hay una conciencia histórica muy clara. Es decir, sabemos claro. los filólogos que hay una cosa que se llama asturleonés que tiene tal difusión geográfica, pero en términos, digamos, populares, pues eso no está tan claro. Por lo tanto, bueno, la manera asturiana de hablar es en principio para el territorio asturiano, pero había toda una tradición cuando se pasaba a León, gente que en Asturias renegaba del asturiano porque, bueno, pues por todos los prejuicios sociales, todo esto que estamos diciendo del estigma de clase, etcétera, etcétera, estigma u orgullo, ¿no? Según se mire, pues bueno, el asturiano tenía su propio conflicto interno, pero después cuando se salía a León, bueno, a veces había que marcar también la identidad contrastiva, ¿no? Contra esa gente del sur que ya no era como nosotros. Entonces, de repente, la gente, sobre todo era una situación muy típica que describe mucho en excursiones escolares, ¿no? Los críos salían en autocar, pues, para hacer una excursión a León y entonces ahí de repente hablaban todos en un asturiano a voces que se oyera bien. Es decir, son hechos de identidad lingüística a veces realmente complejos, ¿no? Complejos y curiosos, sí. Vamos a hablar un poco de la evolución del asturiano en el siglo XX. Han pasado muchas cosas en Asturias y en España en el siglo XX. Asturias, bueno, la situación económica de ahora no es la mejor. Eh, pero sí ha habido una época en la que Asturias ha tenido un peso más industrial y eso pues lo cuentas en uno de tus artículos que también provoca dinámicas demográficas distintas, más urbanización, llega también gente de fuera de Asturias, ¿verdad? Luego, por supuesto, está la represión durante la dictadura franquista. No sé si nos puedes contar un poco sobre estos aspectos, por favor. Bueno, el marco general creo que no es muy distinto al que se da en otras partes de Europa, ¿no? Podemos partir, grosso modo, el siglo XX en dos mitades. En la primera mitad de ese siglo XX o hasta ese momento, Asturias había alcanzado un cierto nivel de prosperidad. Bueno, es una de las avanzadillas de la industrialización en España. Había un mundo rural pues bastante vivo, bastante dinámico y por tanto, bueno, pues la lengua
gozaba también de salud. Ujú. Eso entra en crisis con posterioridad a la guerra, se acelera el proceso de despoblamiento rural, por tanto se deshacen las comunidades lingüísticas más fieles a la lengua tradicional y la mayor parte de la población es absorbida por un entorno claramente ya dominado institucionalmente por el castellano. Ahí ya se empieza a producir un desgaste, bueno, que lógicamente pues afecta de manera distinta a grupos de edad, grupos Ujú. por formación cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Según una dinámica más o menos conocida. Y en eso estamos porque realmente no se llegó a revertir con, bueno, pues todas las políticas lingüísticas que se aplicaron en otras partes de España con la llegada de la democracia, la descentralización del Estado, etcétera. No se revirtió más bien poco o muy poco. Desde el punto de vista ideológico de la represión política, a ver, este proceso que te acabo de escribir es, de alguna manera, responde a una dinámica vamos a decir, no natural, porque nada es natural, pero bueno, más o menos la esperable, ¿no? En un contexto de cambio socioeconómico donde, bueno, pues la lengua dominante absorbe hablantes, desde luego muy favorecida por la propia preponderancia institucional del castellano, que duda cabe. Pero cuando se analiza este proceso en asturiano, hay que tener en cuenta que tampoco es estrictamente el mismo caso típico de represión que bueno, se conoce más o menos bien a partir del caso sobre todo catalán y vasco y en menor medida gallego. El gallego sería un ejemplo bastante parecido al del asturiano. Vamos a ver, en el asturiano nunca no se asoció de manera decisiva en ese primer momento a una ideología de tipo nacionalista que de alguna manera comprometiera al Estado o la ideología dominante en el Estado. No tiene ese valor emblemático desde el punto de vista político o no lo tenía. Y por lo tanto, cuando llega el franquismo, por ir al ejemplo más claro de represión, podríamos citar ejemplos anteriores, ¿no? Pero cuando llegamos al periodo franquista, no hay una persecución tan explícita como podemos ver pues, de manera sangrante en casos como el catalán o el vasco, ¿no? Es más, de hecho, a veces esto está por estudiar, ¿no? Pero cuando uno va a ciertas fuentes de la cultura oficial franquista en los años 40, incluso parece que se busca una imagen más o menos amable del asturiano, ¿no? Como, bueno, lengua rural, tradicional, del pueblo que inició la Reconquista y que somos los más católicos de todos, etcétera, etcétera. Bueno, vinculado a estos valores de ruralismo, folclórico, de poco problemáticos en términos sociales y políticos, etcétera, etcétera. Todo este halo de pureza ancestral. De todas formas, claro, es una falsa amabilidad, porque, bueno, por ejemplo, la escuela franquista, y ya de antes también, desde décadas anteriores, pero bueno, la escuela Perdona que te interrumpa, es a esa amabilidad mezclada con paternalismo y amabilidad siempre y cuando no crees problemas como los vascos o los catalanes, claro. más o menos, sí, sí, o sea, como lengua folclórica, ¿no? Como parte del patrimonio folclórico, las canciones tradicionales, los bailes, pues bueno, el bable también, ¿no? Pero desde luego no como una lengua de uso o sea, con la que se pudiera articular una cultura pues creativa, moderna, pujante, etcétera. Eso ni se contemplaba, ¿no? Y lo que te decía, que después de todo, esa supuesta amabilidad era bastante falsa, ¿no? Por ejemplo, la escuela supuso siempre un factor de, bueno, de represión lingüística, en definitiva, ¿no? De desactivación de la lengua a través de, bueno, desde la humillación al escolar que se le ocurría hablar en asturiano hasta castigos físicos
o incluso, bueno, yo testimonios de gente mayor, a veces incluso pintorescos, desde pagar por no hablar en asturiano, bueno, pagar con un caramelo o o con unas monedas de céntimos, cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es puramente anecdótico. La experiencia de la humillación, del reírse del crío delante de la clase, bueno, el puro castigo físico, eso es demoledor. Y luego incluso a otros niveles que sin llegar, insisto, a esa explicitud y a esa violencia con la que se podían manifestar con respecto al catalán o el euskera, bueno, también limitan de manera decisiva las posibilidades del asturiano, ¿no? Siempre se pone como ejemplo cuando se constituye el Instituto de Estudios Asturianos en los años 40, que es como la gran institución de referencia de la cultura franquista en Asturias. Bueno, pues se hacen una serie de actividades y entre ellas, bueno, pues concursos literarios, concursos de poemas, de teatro, de cuentos para fomentar la literatura, ¿no? Bueno, pues en esos premios que podían redundar, pues, bueno, un cierto prestigio de la lengua, se prohíbe expresamente el uso del asturiano. Es decir, hay una amabilidad, hay una cierta predisposición al buen rollo folclórico, pero de esta raya no se pasa, ¿no? Y lo tenían muy, muy presente, ¿no? Y luego cuando ya llega la transición, ¿qué pasa en el contexto político asturiano para que Asturias no se suba a ese carro de la normalización como pasó en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña? Bueno, lo primero que habría que decir aquí es que el debate lingüístico en Asturias es el gran debate político de la transición en Asturias, ¿no? Lo digo porque ahora que está renaciendo ese debate, incluso se está proyectando, empieza a ser conocido en España, uno lee a veces los periódicos madrileños, por ejemplo, y bueno, parece que lo analizan como de repente descubren aquí el tema del debate lingüístico en Asturias. El análisis tiende a ser, hombre, pues mira, estos asturianos ahora quieren ser como los catalanes y como los vascos y, en fin, todo este discurso sobre las autonomías y el España se rompe y demás, ¿no? En realidad, el debate lingüístico atraviesa toda la transición española y además con una intensidad y una virulencia muy notable. Por poner un ejemplo, bueno, el movimiento de reivindicación lingüística arranca todavía en vida de Franco, en ambientes de la oposición antifranquista. Pero cuando muere Franco, la primera gran manifestación de la que además hicieron eco los medios europeos de la época, la primera gran manifestación en Asturias fue una a favor del asturiano, a principios del año 76, multitudinaria en Gijón, ¿no? A partir de ahí, todo el debate político en Asturias que se puede seguir a la prensa estaba absolutamente condicionado y mediatizado por el tratamiento de la lengua. O sea que es un debate a veces muy, muy intenso, muy pasional, incluso a veces virulento, y con consecuencias personales para distintos actores que intervinieron en él. Evidentemente, eso no condujo a nada o a logros más bien escasos, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía del año 81 fue uno de los primeros estatutos de autonomía después bueno, de los grandes, ¿no? Del catalán, el vasco y el gallego, me parece que fue el quinto, después del andaluz. Ahí aparece el asturiano, pero hay un rechazo explícito a la oficialidad, no se reconoce. Entonces, bueno, es un logro que te quedas ahí a medio camino, que permite abrir unas políticas lingüísticas, bueno, dar pequeños pasos, pero siempre muy, muy limitados. ¿Por qué fue esto así? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando Asturias afronta ese nuevo periodo democrático, lo hace en una situación desde el punto de vista socioeconómico muy, muy precaria ya. En ese momento está entrando en colapso prácticamente todo el sistema económico recibido. La industria siderúrgica, astilleros, toda la minería del carbón, que era prácticamente de lo que vivíamos y digamos de lo que vivíamos bien, ¿no? Porque realmente era una economía bastante asentada. Todo el mundo, el medio rural, pues lo mismo, entra en colapso. Todo esto se acelera además cuando se plantea la entrada de España en la Unión Europea, son sectores poco productivos.
Y en definitiva entramos en una situación prácticamente de colapso social, donde lo que se presenta como gran urgencia política es, bueno, pues el dar respuesta a esos problemas económicos, la reconversión industrial, políticas de medio rural, etcétera, etcétera, que además genera sus propios vicios. Supone que, bueno, pues, por ejemplo, llegan fondos estatales, fondos europeos, que se deben administrar, se generan, pues vamos a llamar, redes clientelares, en fin, entramos ahí en algo en lo que se subsume completamente el debate lingüístico, que con sentirse como algo muy prioritario, muy sentido, muy inmediato desde el punto de vista emocional para la gente, tiene una traducción política difícil en ese contexto. Y bueno, ahora parece, ¿no? Como que se reactiva un poco ese debate o esa reivindicación. El problema es que se parte de una situación bastante peor que la que había en 1975, porque en todo este tiempo se han ido perdiendo hablantes, ¿verdad? Evidentemente, claro, estamos hablando pues prácticamente de 50 años de historia sociolingüística, ¿no? Si tomamos como referencia ese año 74, ¿no? Que es el que se suele considerar. Son casi 2 generaciones. Mm, a ver, esto se podría cuantificar, se podría hacer un estudio cuantitativo más preciso, pero yo te lo planteo simplemente en términos casi personales. Es decir, si yo hago un análisis de cómo hablaba la gente de mi entorno que se murió y cómo hablan los que nacieron en ese medio tiempo, claro, el balance es desolador. Se han perdido hablantes, se ha aumentado la urbanización del campo a las ciudades asturianas, con la consecuente hibridación también, el prestigio, ha cambiado muchísimas cosas. También cabe decir que se ganó en prestigio, es decir, por ejemplo, en asturiano se desarrolló pues toda una cultura en asturiano, a veces bueno, en literatura con cierto nivel y cierto reconocimiento externo, y ahora pues bueno, el escenario ya no es el de la lengua rural para hacer reír del paleto que llega a la ciudad, ¿no? Ya es otra cosa muy distinta que se valora bueno, pues se activa, ¿no? Como valor identitario. Pero claro, de ahí a hablarlo, hay un trecho que requiere preparar un poco el camino, y eso es lo que no se hizo precisamente, ¿no? Vamos a hacer ahora un salto temporal enorme, vámonos a la Edad Media, donde la situación del asturiano era totalmente diferente. Y bueno, empiezo con una pregunta muy difícil. ¿Tú cómo explicas a tus alumnos ese salto metalingüístico del latín al romance, del romance al asturiano? Bueno, digamos, voy por el camino ya trillado, ¿no? Que en este caso es por lo menos para las últimas generaciones de filólogos, el modelo de Roger Wright, ¿no? Con todas sus matices, ¿no? A ver, evidentemente debemos asumir que el cambio del latín al romance, como bien dijiste, y después la emergencia de una conciencia metalingüística, en nuestro caso asturiana, es algo progresivo, en un proceso pues muy complejo, lleno de aristas de todo tipo. Es decir, no podemos imaginar una situación en la que un señor se acuesta por la noche hablando latín y despierta por la mañana hablando castellano. Debemos contemplar pues una situación muy, muy variada, ¿no? Entonces, bueno, Perdón, tampoco podemos imaginar que un día se acuesta pensando yo hablo latín y se levanta pensando, no, lo que yo hablo es asturiano. Tampoco es. tampoco, ¿no? Metalingüísticamente también es gradual. Es todo gradual y además complejo, ¿no? O sea, complejo a varios, actúan distintos registros, distintas formas de interacción. En nuestro caso, a ver, teníamos siempre como dos modelos, ¿no? El que ahora sería el dominante, o por lo menos el que más me gusta a mí, el que me parece más satisfactorio, que es el de Wright, que se viene a contraponer, en el caso del asturiano leonés,
al de Pidal, ¿no? Pidal, que contemplaba para esa época de transición medieval, bueno, esa especie de trilingüismo, de hibridación, en donde teníamos por un lado el latín, donde teníamos el romance oral, pues viviendo en estado de latencia, pero sin que pudiéramos acceder a testimonios directos, y después ese latín popular leonés que decía él, que después en los manuales de filología española actuales aparece como latín vulgar leonés. Bueno, el latín popular leonés que Pidal imaginaba pues como un registro híbrido, ¿no? Donde el latín hacía ciertas concesiones al romancismo. Bueno, yo creo que eso lo afina bastante el modelo de Wright. No tanto hasta el extremo de dar por válido, creo yo, la idea de, bueno, pues que los escritos latinos medievales sean textos legibles en romance, realmente. No creo que sea ese el caso, pero bueno, sí jugando con los distintos marcos sociolingüísticos. Entonces, bueno, a partir de, siguiendo la literalidad de lo que nos dice Wright, a partir de la reforma eclesiástica, la entrada de la Iglesia hispánica en la órbita ya romana, en la reforma del latín, de la época del Papa Gregorio, etcétera, etcétera, parece ser que eso acelera la conciencia de distanciamiento entre el latín eclesiástico y el romance oral. Eso se visibiliza bastante bien en el Reino de León en general, tanto en el entorno real como en el entorno eclesiástico. Y en Asturias y en León se visibiliza rápidamente pues, a través de las distintas referencias metalingüísticas a la lengua popular. Nos lleva en una fecha relativamente temprana, como es la de 1151, al primer texto claramente romance, que sería el Fuero de Avilés. E incluso en nuestro caso tenemos un testimonio que a mí me parece muy, muy llamativo y que no veo siempre reconocido, ¿no? en manuales de filología hispánica, que es un documento asturiano eclesiástico del año 1141, en principio en latín, en un latín bastante correcto además, ¿no? Un latín, digamos, reformado, purista, con pocas concesiones a la lengua común, que incluye alguna referencia metalingüística, por ejemplo, a topónimos, como dice el pueblo, como decían los antiguos, en fin, este tipo de fórmulas, pero además introduce una referencia genérica a esa forma de hablar que es sermone more patria, dice, ¿no? O sea, el habla oral según la tradición de la patria. O sea, que parece que ya apunta ahí no solo el hecho de que haya un romance, un registro romance bien definido frente al latín, sino que ese romance podía estar ya siendo objeto de una conciencia territorial. Me parece que es el ejemplo hispánico más antiguo de una conciencia territorial del romance. Y geográficamente es asturiano. Digo geográficamente porque, bueno, a partir de ahí habría que ver qué patria es esa, ¿no? Cuando alguien del siglo XII dice, en el centro de Asturias dice la patria, podría estar hablando por ejemplo, del mundo cristiano frente al musulmán, del mundo hispánico genéricamente frente al mundo francés, ¿no? Que empezaba a aparecer a través de las órdenes religiosas del Camino de Santiago, pero también puede estar haciendo referencia al propio entorno lingüístico más inmediato, que en esa época era bastante convulso en Asturias, ¿no? Bueno, había sus propias tensiones políticas dentro del reino leonés. Sí, claro, estas primeras referencias metalingüísticas son muy ambiguas, muy difíciles de interpretar. Más o menos, cuándo aparecen las primeras en las que se habla ya de asturiano o de leonés? Las inequívocas son bastante tardías, es decir, son del 15 y luego ya se generalizan en el siglo XVI y Eso XVII. llama mucho la atención porque sí que hay referencias muy, muy anteriores al aragonés, al catalán, ¿no? Sí, sí, es curioso. Y además es curioso porque, de hecho, sí,
leyendo entre líneas en lo que es la documentación notarial, sí hay indicios de una conciencia diferencial. Y no lo digo yo porque sea quien soy, ¿no? En la tesis doctoral de Rafael Lapesa, bueno, Lapesa es una persona, en fin, aparte de una referencia intelectual de la filología española, es poco sospechosa, digamos, ideológicamente, ¿no? Y hace una tesis doctoral sobre los textos textos medievales del occidente de Asturias. Y llega a unas conclusiones muy curiosas y las formula además con toda su crudeza, ¿no? Es que en esa época se está formando, hay por lo menos unas tendencias a la estandarización en clave asturiana de esos documentos, es decir, los documentos del occidente de Asturias reciben una influencia clara del centro de Asturias y parece que se va a ir estandarizando de alguna manera. Y además, cuando empieza a notarse la presión del castellano, los escribanos reaccionan frente a eso. Es decir, a veces un escribano se tiene que enfrentar con una carta real, un documento que emite la corte castellana bueno, de interés local, por ejemplo, una delimitación de tierras de un monasterio, de un concejo, y tiene que copiarlo en la notaría local. Curiosamente, Lapesa observa que esos textos que produce la Cancillería castellana en castellano se adaptan al asturiano. Los rasgos más explícitamente castellanos se corrigen de una manera pues, muy cuidada y muy medida. Parece ser, por tanto, que hay una conciencia diferencial. Es decir, oye, nosotros esto no lo hablamos, tenemos otra cosa y lo vamos a tal. ¿Por qué entonces no aparece, no se refleja esa conciencia metalingüística? No se le pone nombre a ese registro propio, como si se hace, pues como dices, en aragonés, también aparece en castellano, en gallego, hay alguna referencia bastante temprana. Yo tengo una teoría, creo que absolutamente indemostrable, pero me parece que podrían ir por ahí las cosas, y es que en el ámbito asturiano-leonés, se considera el asturiano o el asturiano leonés, el romance propio, digamos, el del entorno cortesano leonés, vamos a decirlo así, como la lengua por defecto. A ver, la lengua por defecto de cada uno de nosotros es siempre la nuestra, son los demás los que hablan raro, ¿no? Lo que quiero decir es que en el León medieval, en el reino de León medieval, asume un discurso identitario propio como el primer reino cristiano que se constituye, del que derivan los demás, y por lo tanto la lengua ahí tendría esa misma función. Es decir, el primer romance es el nuestro. Los demás pues, son los que se tienen que perfilar con respecto a nosotros. Y podría ser, eso es algo, ese discurso ideológico se rastrea perfectamente en las crónicas leonesas. Incluso tiene eco en siglos posteriores, en distinto tipo de escritos. Y creo que su traslación a los hechos lingüísticos bien podría explicarnos esa ausencia efectivamente llamativa de una aparente conciencia metalingüística que por otra parte sí se podría rastrear en otro nivel. Creo que es una hipótesis, pero bueno, me parece por lo menos argumentable, ¿no? Sí, tiene sentido y bueno, es interesante explorar todas las posibilidades porque probablemente imagino yo que nunca llegaremos a una conclusión, a no ser que aparezcan nuevos documentos, porque estos ejemplos de primeras referencias que hablabas, pues claro, o sea, lo que queda claro es que había una conciencia diferenciada, lo que no queda tan claro es de qué, si de dos de dialectos de una misma lengua o dos lenguas separadas, eso ya no lo dicen explícitamente, claro, y es lo que es muy difícil también de demostrar. Pero eso enlaza con lo que decíamos en la primera parte de la entrevista, ¿no? ¿Qué es una lengua? Es decir, sobre todo pensando qué es una lengua para nosotros y qué es una lengua para un Exactamente, escribano medieval. era la pregunta que te quería hacer también. ¿Cuál era el concepto de lengua en la Edad Media, según tu opinión? Porque diferente al nuestro, seguro.
Esto lo hablaba también en la entrevista con Guillermo Tomás sobre el aragonés, con Enrique, ¿no? Y me gusta haceros esta pregunta a todos porque yo no tengo muy claro cuál era el concepto de lengua en la Edad Media. Sí que sospecho que era mucho más político que lingüístico, como no puede ser de otra manera, porque la lingüística tampoco estaba tan avanzada como ciencia, ¿no? Pero no sé muy claro hasta qué punto era diferente, pero que era diferente el concepto de lengua, totalmente seguro. Y eso afectaba a su percepción metalingüística, como no puede ser de otra manera, claro. Sí, yo es que creo, yo insisto en que podemos estar ante un concepto de lengua no muy distinto del que revelaban mis alumnos en mi Ujú. encuesta. Es decir, no tanto una lengua, un código territorializado de una manera clara y bien definida, sino la lengua como una organización consciente del lenguaje en situación. Que eso sea objeto de intencionalidad política, es posible, pero eso nos llevaría, es un poco provocador y alambicado si quieres, ¿no? Ujú. Eh, a otra pregunta recurrente. ¿Qué es la política en la Edad Media? ¿Y qué es el Estado en la Edad Ah, Media, claro, ¿no? Entonces, concepto claro, de... y sobre todo porque puede haber distintos conceptos de política y de Estado en distintos reinos, según un poco la ideología constitutiva de cada uno de ellos, ¿no? En la del León, la del Reino de León, esta imagen, esta idea imperial, ¿no? De León como el primer reino, con, bueno, pues una cierta prioridad sobre los demás en la Claro, con reconquista, toda esa etcétera. mitología goticista, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, puede haber ahí claves que yo creo que se nos escapan sin remedio, ¿no? Y que no son necesariamente contradictorias con esta otra idea de lengua territorializada, ¿no? De la identificación lengua-reino. En tu libro, en tus trabajos, pones muchos ejemplos también de cómo ya en esta época medieval los textos se van castellanizando también Ujú. y desde el punto de vista, claro, puramente lingüístico es muy progresivo. Cada vez van entrando más castellanismos y, y claro, sería muy interesante saber también esa castellanización lingüística, cómo se veía metalingüísticamente también. No sé si ellos tenían la sensación, claro, de simplemente estar adaptándose, adaptando su código a las modas del momento, a los centros de poder del momento. Probablemente era más eso que la conciencia de decir, estamos hibridando las lenguas. Sí, yo creo que hay que entenderlo siempre como reacción contrastiva muy contextualizada, ¿no? A ver, por ejemplo, la idea, la evolución de la posible percepción lingüística en la Edad Media asturleonesa. A ver, el reino leonés tiene una peculiaridad puramente cronológica con relación a otros reinos, el de Castilla y el de Aragón, que es muy temprano y coincide en una época en la que el romance realmente no está asentado todavía, de manera que es difícil que se identifique de manera inmediata con un romance ya perfectamente codificado, con su registro escrito, etcétera, como sí se daría en castellano, por ejemplo, ¿no? Después, cuando empieza a aparecer este romance, la teoría, bueno, sí, la teoría oficial, ¿no?, de la filología hispánica es que, bueno, pues la primera lengua que se codifica, que se normaliza, ¿no?, por decirlo en términos actuales, pues es el castellano, en la corte de Alfonso X, bueno, pues el gallego a través de la poesía, etcétera. Y ahí, digamos, en ese juego no entra el asturiano, ¿no? Ni el asturiano leonés. De manera que cuando esa gente empieza a escribir, ya lo hace en castellano, ¿no? Es un poco lo que nos dice pues, el propio Menéndez Pidal, la pesa, ¿no? El prestigio del castellano alfonsí, pues hace que tal. Eso no es así. Es decir, cuando empiezan a aparecer de manera ya continua y sistemática, la escritura en Asturias y León, la escritura romance en Asturias y León, lo hacen asturiano-leonés. Estamos en pleno reinado de Alfonso X y sus sucesores más inmediatos y el tipo de lengua que tenemos ahí es una lengua claramente asturleonesa muy bien definida. ¿No? Claro, hay problemas de análisis con la grafía, con el distinto valor fonético que puedan tener unas otras cosas, pero
por ejemplo, no aparecen rasgos explícitamente castellanos, prácticamente no aparecen hasta el siglo XIV. Por lo tanto, estamos ante un romance autóctono, incluso con esas muestras de conciencia metalingüística que citábamos antes a propósito de la tesis de la PESA. Por tanto, el castellano, la castellanización documental de la lengua en Asturias hay que aplazarla un poco más. No se debe al prestigio del castellano alfonsí, sino a hechos posteriores de historia política peninsular y que tendrían que ver con la progresiva centralización del reino en torno a la figura del monarca castellano, la superación de las estructuras feudales anteriores, que determina que tanto la administración política como la propia Iglesia se castellanicen cada vez más. Eso se nota muy bien en Asturias, ¿no? Asturias, bueno, vive un poco al margen de la vida política peninsular en los siglos XII-XIII, está fuera del frente de la Reconquista, en fin, digamos que estamos a nuestra bola, como se dice. Y en el siglo XIV nos van a pasar dos cosas decisivas, que es, vamos a tener un obispo castellano, además vecino tuyo, Gutiérrez de Toledo, que de repente pues, se establece en Asturias e inicia una labor reformista en la Iglesia muy importante. Pero claro, todos los altos dignatarios eclesiásticos de repente nos van a escribir en castellano. Eso se ve muy bien porque lo que hacen es reescribir documentos de épocas anteriores para organizar administrativamente las escrituras de la Iglesia local, y entonces tenemos el texto asturiano original y el texto nuevo de la copia. Entonces vemos cómo se produce claramente la castellanización. Y después, por los propios avatares de la historia política, es lo que desemboca en la creación del Principado de Asturias, es la vinculación directa en 1388 del territorio asturiano a la corona castellana, que tiene exactamente el mismo efecto. Por un lado es reconocimiento de la autonomía, de la personalidad histórica de Asturias, etcétera, etcétera, pero básicamente implica la formación de una élite nobiliaria, funcionarial, que ya va a utilizar sistemáticamente el castellano. Y es en ese contexto donde nos empieza a aparecer el castellano. De manera progresiva, pero vamos, muy, muy acusado. Si leemos toda la secuencia de documentos, ahí es cuando realmente empezamos a darnos cuenta que se está produciendo un cambio lingüístico y que se están castellanizando los documentos. ¿Cómo repercute eso en la conciencia metalingüística de la población? Bueno, esa es claro, la pregunta decisiva, ¿no? Pero lo cierto es que es en ese contexto de hibridación, o a raíz de ese contexto de hibridación, de choque de lenguas, cuando nos van a aparecer, a partir del siglo XV, las primeras referencias metalingüísticas al asturiano y al leonés. Ese contacto masivo con el castellano ayuda, ¿no? Claro, a clarificar esa sensación de hablamos diferente, claro. Efectivamente, antes si no tenías ese contacto, no tenías por qué ser consciente de que hablabas distinto, hablabas romance, ¿no? Porque eras un europeo cristiano y hablabas pues romance, ¿no? Y te entendías, además, no es un problema de intercomunicación. Desde el momento en que tienes dos romances bien definidos en contraste, incluso en contraste jerárquico, es decir, uno esté superior al otro, pues eso genera sus propias dinámicas, ¿no? Y a partir del siglo XVI, como tenemos el tiempo limitado, desde el XVI hasta el siglo XX, ¿qué pasa en Asturias desde un punto de vista sociolingüístico? ¿Qué personajes son especialmente importantes y tendríamos que investigar un poquito después de ver esta charla? Bueno, pues mira, te lo resumo rápidamente. Lo primero que tenemos cuando surge una conciencia metalingüística del asturiano es una literatura en asturiano. Nos aparece en el siglo XVII, son fábulas mitológicas de inspiración clásicas. Nuestro primer escritor conocido es Antón de María Reguera, es un clérigo asturiano que pues escribe este tipo de fábulas con a veces contenido doctrinario, un poco humorístico, pero de bastante interés literario, ¿no? en su género. Una vez que... Perdón, yo no he leído nada de él. Para el lector del siglo XXI,
¿Qué tal se lee? Hombre, estamos evidentemente en una sensibilidad muy distinta. No es un gran clásico del barroco europeo, ¿no? Pero No, lo pero podríamos entender en por esas los fórmulas. temas y eso todavía llaman al lector actual de alguna manera. Debe ser curioso, por lo menos para conocer la época, eso seguro. Sí, no, bueno, hay que entenderlo. Es decir, lo que trata es el material clásico, determinadas fábulas mitológicas clásicas, las traduce no solo lingüísticamente, sino al contexto sociocultural del mundo rural asturiano y, bueno, busca a veces el efecto humorístico y sobremanera la enseñanza moral, ¿no? Es decir, es un tipo de literatura, no sé si popularizante, porque tampoco creo que sea estrictamente el término, pero en todo caso entendible desde el barroco. Es decir, yo siempre lo explico a mis alumnos, lo que tenemos en estas fábulas que nos puede parecer paródico en cierta medida, no es distinto que lo que nos pinta en los mismos años Velázquez, por ejemplo, en Los borrachos, o El triunfo de Baco, o Las hilanderas, etcétera. Es la popularización, es estética barroca pura y dura, ¿no? Ahora, bueno, para un lector moderno, pues, en fin, quizás no sea lo que más le llene, ¿no? Bueno, a partir de ahí se abre una tradición ininterrumpida de textos literarios en asturiano, bueno, pues vamos a decir irregulares, ¿no? Tenemos un poco de todo. En todo caso, la formación de un corpus literario en asturiano va a sentar las bases para una reflexión filológica sobre la lengua. Y eso lo vamos a tener también de manera, yo diría que bastante precoz en el siglo XVIII. O sea, el movimiento ilustrado asturiano, que además tiene un protagonismo importante en la ilustración española de la época, en figuras como Jovellanos, como el conde de Campomanes, que era asturiano, es gente que aparece vinculada, muy especialmente Jovellanos, con proyectos de estudio sobre el asturiano, promovió una academia asturiana, promovió la elaboración de un diccionario, de una gramática. El autor que te citaba al principio, Carlos González de Posada, amigo personal de Jovellanos, pues llegó a escribir un diccionario etimológico del asturiano con varios cientos de entradas que está sin localizar. Y bueno, en fin, hay una actividad literaria y filológica importante a finales del siglo XVIII. Y aquí entra en escena la mala suerte histórica del asturiano, porque todo eso se frustra con la invasión napoleónica a principios del siglo XIX, se pierde, se dispersa el grupo, se pierden materiales y entonces tenemos que empezar de cero otra vez. Y en el siglo XIX, pues bueno, tenemos figuras de referencia. Por ejemplo, José Cáveda y Nava publica el primer libro impreso en asturiano, que es una antología de toda esta poesía del periodo anterior. Otro episodio de mala suerte es que a mediados del 19 hay un intento de hacer una nueva gramática asturiana que permaneció inédita 160 años y un diccionario que sigue inédito. Pero bueno, hacer se hace, por lo tanto hay un ambiente ahí importante e incluso empieza a captar la atención de los primeros romanistas europeos, ¿no? Citaba antes a Schuhart y bueno, pues aparecen incluso los primeros filólogos europeos que se desplazan expresamente a Asturias a hacer estudios sobre la lengua oral, ¿no? El primero es un sueco que era Ake Wilhelmsson Munthe, de 1887. Sobre ese material va a trabajar Ramón Menéndez Pidal, que también era de origen asturiano, bueno, a principios del siglo XX. Bueno, creo que no hace falta decir mucho sobre Pidal. Y bueno, ahí pues van apareciendo también bueno, nuevas figuras literarias. Hay autores, bueno, yo creo que interesantes, Teodoro Cuesta, Juan María Cebal, José García Peláez, conocido por Pin de Pría, Fernán Coronas, es un autor del occidente de Asturias de principios del siglo XX, que bueno, tiene una obra inmensa todavía por descubrir y por editar, pero hace además estudios filológicos, un diccionario, una gramática también inédita todavía. En fin, que se va creando una masa crítica importante que otra vez nos frustra, bueno, pues el franquismo, ¿no? Y todo lo que supone hasta la actualidad. Te estaba escuchando mientras hablabas de Jovellanos y me acordaba de cuando yo en el instituto me hablaban de Jovellanos
No creo que nunca me mencionasen que era asturiano y desde luego nunca me mencionaron lo que hizo por la lengua asturiana. Siempre se le presentaba como una figura de la ilustración española, ¿no? Lo cual dice bastante de la cultura monoglósica, sí. Sí. Mira, por curiosidad, ya que me hablas de Jovellanos, y si me das un minuto, su Claro. hermana, Josefa Jovellanos, era escritora en asturiano, escribía poemas en asturiano, bueno, poemas narrativos, que son muy llamativos porque son ideológicamente muy radicales. Escribe en los años de la Revolución Francesa y son, bueno, poemas a veces o narraciones con un sentido revolucionario realmente llamativo, ¿no? En clave asturiana, sí, sí. Pues ahí queda esa recomendación. Tenemos las fábulas moralizantes, los escritos radicales, ya al gusto de cada uno. Te voy a hacer una última pregunta para acabar. A alguien que venga de Alemania o de cualquier otra parte y quiera conocer Asturias y quiera pasear por las calles de algún pueblo y oír asturiano, ¿tú qué lugar le recomendarías donde seguro que puede oír la lengua y además sea un lugar bonito? A ver, para oír asturiano, bueno, sí, tienes que ir a un lugar bonito necesariamente porque tendrías que ir a la zona más rural y menos penetrada por el castellano. Prácticamente cualquier zona de la cordillera, desde, bueno, toda la zona de montaña, mejor que la costa para cuestiones lingüísticas, y yo creo que contra más al occidente, mejor. La experiencia del asturiano urbano, bueno, puede ser interesante también para quien tenga interés sociolingüístico. Bueno, ahí nos vale ambientes populares de Gijón y de Oviedo, por ejemplo, o en las zonas de las cuencas mineras. Ahí hay una vigencia del asturiano, bueno, relativamente importante. El problema es que las zonas tradicionalmente más conservadoras de la lengua son también las zonas que de manera más acusada sufren ahora la despoblación. O sea que el problema ya no es encontrar la lengua, sino encontrar a veces hablantes, ¿no? Población. Mm. Ha sido un placer, he aprendido muchísimo, Julio, y bueno, te agradezco muchísimo que aceptases la invitación y las facilidades. Aquí estoy, cuando te pueda ayudar me lo dices, ¿vale? Bueno, Un pues abrazo. un abrazo, muchas gracias y bueno, un placer para mí también. Venga, un saludo.